Bueno, muy buenas tardes, días y noches, estimados amigos, colegas y compañeros, ¿cómo están? Nuevamente, para cumplir lo comprometido, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre la prescripción en materia tributaria que tendría que perfeccionarse, tendría que operativizarse este 1 de enero del año 2023. Es importante que tomemos en cuenta estas situaciones interesantes de la normativa, de los efectos y las consecuencias jurídicas que tienen los análisis, las interpretaciones, las aplicaciones de la normativa. Nuestro Tribunal Supremo de Justicia, que no sabemos si en realidad es un tribunal con la mayor jerarquía en nuestro país, lastimosamente se ha cooptado políticamente el Poder Judicial y aparentemente la elección de magistrados al Tribunal Constitucional ha posibilitado de que la política se infiltre dentro de las decisiones de este alto Tribunal de Justicia, equiparándolas o sobrepasando estas atribuciones o esta importancia por encima del Tribunal Supremo de Justicia. Esto obviamente implica una situación totalmente irregular, de injusticia, de resoluciones controvertidas, faltas de justicia, faltas de criterio, faltas de honestidad de parte de quienes emiten sus criterios en sus decisiones judiciales. Hemos sido testigos de audiencias en las que hemos participado, donde hemos sido testigos de la mala intención, la mala información o la desinformación o hasta ignorancia de ciertos magistrados de las salas constitucionales creadas de forma y de manera política por este sistema, esta estructura jurídica judicial que tenemos en nuestro país, que obviamente tiene que ver con una pelea no solamente por el acaparamiento de un poder o del poder, sino también con la satisfacción personal de quienes ocupan estos cargos que definitivamente no respetan ni el derecho ni la justicia. Lastimosamente hemos visto situaciones, no sé si por intenciones personales, intereses personales o por simple ignorancia, han fallado de manera muy pero muy escandalosa en varias ocasiones que hemos sido parte de audiencias de amparos constitucionales conocidos por estas salas constitucionales. Y obviamente el Tribunal Constitucional de Sucre, que esperemos que en estas situaciones sobre prescripción en materia tributaria, estos últimos meses que les queda de vida institucional después de las elecciones que nuevamente se darán o no se darán, veremos qué es lo que pasa. Estamos a punto de conseguir esta propuesta muy bonita en el libro impreso de la UNSA para reformar la justicia o la estructura jurídico-judicial de nuestro país. Veremos qué es lo que pasa. Sin embargo, ahorita solo queda en la conciencia de quienes puedan dictar resoluciones al más alto nivel en nuestro país. Tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional tienen esa pugna, ¿no?, de cuál es más importante, qué institución es la más idónea, qué institución realmente representa la estructura de la jurisprudencia, el ordenamiento jurídico, la organización y estructuración de una jurisprudencia que nos dé seguridad jurídica ante todo en muchos temas, y en este caso en materia tributaria. No es para nadie desconocido que la justicia está totalmente contaminada con lo político, con decisiones que nos llevan al terror, nos llevan al miedo, nos llevan a la falta de sensación de libertad, a la falta de sensación de justicia, a la sensación de no tener derechos. Estas cosas que están pasando a nuestro alrededor ya incitan a un temor, a un terror muy fuerte respecto a cualquier manifestación de libertad que podamos hacer. Este video es uno más de muchos que hemos lanzado
criticando, orientando, informando, dando nuestro parecer de manera totalmente libre. Y creo que es importante que quienes tienen en este momento por lo menos la detentación de un cargo, de un puesto, sepan que por una migaja de pan, de una sobra de poder que les arrojan como si fuera un hueso a un perro, no es bueno dejar de mirar a los ojos a los niños, a los hijos, a los padres. No es bueno dar la espalda a una educación, a una moral, a una ética, a unos valores, solamente por ocupar un cargo. Por eso es que tengo la alegría, la satisfacción, la felicidad de decirle a mi hijita que su papá es libre de pensamiento, de criterio, de raciocinio, y que ella tendría que seguir mis propios pasos. Es algo importante manifestar esto, porque si mis padres vivieran, les diría a la cara que su hijo ha sido bien educado. Pero no puedo decir lo mismo de mucha gente que en este momento ocupa un cargucho, una situación de autoridad, y abusan de esa autoridad para solamente mantenerse en la pega. El día de hoy, lunes 9 de enero del año 2023, vamos a hablar sobre la prescripción en materia tributaria. Primera definición: la prescripción no se da de oficio, hay que solicitarla. Segundo, la prescripción no extingue la obligación tributaria. La prescripción en materia tributaria extingue las facultades de la administración tributaria. Tercera definición: el Código Tributario ha sido mal redactado, o mal copiado, o mal inventado, o ha sido solamente para cobrar igual unos cuantos pesos, para decir que yo he sido el redactor del Código Tributario que ahora nos causa tanto problema. Estas formas de extinción de la obligación tributaria, donde se encuentra justamente entre varias la prescripción, definitivamente no había sido la prescripción de la extinción de la obligación tributaria, sino simplemente había sido la extinción de las facultades de la administración tributaria. ¿Qué facultades tenemos? La facultad de determinar la deuda tributaria, la facultad de imponer sanciones administrativas, la facultad de ejecutar la deuda determinada y la facultad de ejecutar sanciones por contravenciones tributarias. Son 4 facultades que estarían sujetas, sometidas a una forma legal de extinción en materia tributaria. Los plazos. De acuerdo al artículo 8, parágrafo número 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica, la prescripción, no solamente en materia tributaria, sino todo tipo de prescripciones, resultaría ser un derecho humano. Porque de acuerdo a lo que dice esta disposición, todo derecho y toda obligación debe ser determinada, definida en un plazo prudente, en un plazo establecido. ¿Qué significa esto? Que cualquier imprescriptibilidad que exista es una violación al ordenamiento jurídico del derecho o de los derechos humanos, y por lo tanto una prescripción que sea la que otorgue seguridad jurídica, porque dentro de un determinado tiempo deberá determinarse, disculpen la redundancia, un derecho o una obligación, pues defenestra, da por el suelo, echa por el suelo a cualquier imprescriptibilidad que exista, porque la prescripción en cualquier materia resultaría ser un derecho humano. No hay vuelta atrás. Esto está establecido en el artículo 8, numeral 1, o parágrafo número 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica. No hay vuelta atrás. Cualquier imprescriptibilidad es ilegal, viola los derechos humanos.
tenemos algunas imprescriptibilidades en nuestro país, como en materia tributaria, para la facultad de ejecutar la deuda determinada. Aparentemente desde el 2012 sería imprescriptible. Por lo tanto, sería una violación a un derecho humano, el derecho a la prescripción tributaria. Una imprescriptibilidad, por ejemplo, para los aportes de la AFP, o ya no es AFP, ¿no? De la gestora, de la seguridad social de largo plazo. Esa imprescriptibilidad sería inconstitucional, sería violatoria de los derechos humanos. Debería estar definida en un plazo prudencial. Obviamente, si es que no se ejerce el derecho, ¿no? Si es que no se ejerce el derecho. Bueno, en materia de corrupción para el Estado o contra el Estado por daño económico, establecido en la Constitución Política del Estado, hay una imprescriptibilidad. También sería una violación a un derecho humano, establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Eso nos lleva a establecer que en materia tributaria tendría que haberse pronunciado una institución importante en nuestro país. Y lo hizo el Tribunal Supremo de Justicia con 3 resoluciones que conozco. Puede que haya más, puede que exista más. Y esto estamos apuntando a ello también, haciéndonos eco de sus propios pronunciamientos de esta institución que es el Tribunal Supremo de Justicia. Pero el Tribunal Constitucional debe pronunciarse en la protección de este derecho humano consignado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que es la prescripción en materia tributaria. Es decir, sí o sí se aplica como derecho humano la prescripción en materia tributaria en nuestro país. ¿Eso qué implica? Que ningún acto que agrave este derecho humano puede ser declarado constitucional. O sea, estos nuevos plazos, las condiciones, incluso los cómputos, los inicios de cómputos, ahorita vamos a ver, serían totalmente inconstitucionales porque irían en contra de un derecho humano establecido y reconocido por un alto tribunal de nuestro país, el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Eso implica que de negar el Estado boliviano este derecho humano a cualquier persona, estaría sometido directamente a un juicio internacional por violación de derechos humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la Corte Internacional de Derechos Humanos y obviamente sometida a una indemnización, y las autoridades que hubieran negado este derecho humano tendrán que resarcir los daños no solamente al Estado, sino también a los propios particulares, a los contribuyentes a quienes se les hubiera negado este derecho humano a la prescripción en materia tributaria. La Constitución también establece la reparación de daños y perjuicios por cualquier violación a cualquier derecho fundamental o fundamentalísimo dentro de la Constitución. En este caso, sí, efectivamente, solamente la negativa de la Administración Tributaria de conceder la prescripción en materia tributaria, habiéndose operado, perfeccionado con las características que conocemos, representa una violación a un derecho fundamental: el derecho a la seguridad jurídica, el derecho a la petición, el derecho al debido proceso. Esto implica un pago, un resarcimiento de daños y perjuicios para la autoridad que haya negado este derecho. No hablo de derecho humano, simplemente hablo de que negar por negar la prescripción en materia tributaria tiene sus consecuencias y tiene sus efectos. Y es por eso que la Constitución establece el pago de daños y perjuicios por cualquier violación. La propia autoridad regional, ya sea de La Paz, de Cochabamba, de Santa Cruz, de Sucre, al negar en un recurso de alzada, en una resolución de alzada, la prescripción, siendo esta obvia, evidente y perfeccionada, pues genera también la obligación del pago de daños y perjuicios por esta violación a este derecho fundamental o fundamentalísimo que puede ser el debido proceso, el derecho a la seguridad jurídica, el derecho a la petición y qué sé yo. Entonces también la Constitución establece este tipo de controles reguladores de la conducta malsana de los funcionarios, acostumbrados. Pero hay que poner un corte.
hay que establecer una moderación o modulación a esta conducta malsana de estas administraciones tributarias. Conceder la prescripción simplemente es aplicar la normativa y establecer en derecho la justicia en materia tributaria. Nada más. Responsabilidades, falta de cobro de impuestos. Por favor, la prescripción es una sanción al acreedor negligente. Por favor, contraten gente idónea. Regulen la falta de trabajo de mucha gente, porque si yo declaro imprescriptible una deuda o una facultad de ejecutar la deuda tributaria, pues tranquilamente me duermo en mi escritorio y pare de contar, nunca va a prescribir, nunca va a haber daño. Fomentan la negligencia de los propios funcionarios. Hay que cobrar, no cobrar porque la ley lo dice o porque no deja prescribir, sino hay que cobrar por la eficiencia del funcionario que tiene que cobrar una deuda plenamente establecida en derecho. Porque aquí, sí señor, se tiene que pagar impuestos. Aquí nadie está diciendo que no se pague impuestos. Se debe pagar impuestos, pero con la aplicación de la normativa y en respeto de los derechos del contribuyente. Dicho esto, ¿cuánto es el plazo? 4 años para la facultad de determinar. 4 años para la facultad de imponer sanciones. 4 años para la facultad de ejecutar la deuda determinada, no es imprescriptible. Y 2 años para ejecutar las sanciones por contravenciones. Esos son los plazos. Tomando en cuenta estos plazos, bajo el principio de el derecho humano o la prescripción tributaria como derecho humano, pues desde el 1 de enero del 2023, yéndonos hacia atrás, veremos qué obligaciones o qué facultades en realidad estuvieran ya prescritas. 2023, enero del 2023, a enero del 2022, 1 año. A enero del 2021, 2 años. A enero del 2020, 3 años. Y al 1 de enero del año 2019, 4 años. Estamos hablando de que efectivamente a partir de ese momento se empiezan a contabilizar. El 1 de enero del año posterior, de la gestión posterior a la fecha de vencimiento, se empieza a contabilizar los años de prescripción. Para la facultad de determinar la deuda tributaria, todas las facultades de determinar las deudas tributarias cuyas obligaciones hayan tenido su fecha de vencimiento dentro de la gestión 2018 estarían prescritas. Determinar 2018 dentro de esa gestión que ocurra la fecha de vencimiento, toda esa obligación habría prescrito de ahí para atrás, 2018 para atrás. Igual para la facultad de imponer sanciones administrativas. Igual para la facultad de ejecutar la deuda determinada, 4 años del 2018 para atrás. El tema para esta facultad es que su inicio de cómputo es, de acuerdo a lo que dice este mal realizado código tributario, en algún primer momento era a partir de que se notificaran con los títulos de ejecución tributaria. Se empezaban a contar 4 años. Otros empiezan a hablar sobre las declaraciones juradas, sobre las resoluciones determinativas, que las propias declaraciones juradas como título de ejecución no pueden volverse a notificar, estarían autonotificadas. Eso se inventó la autoridad de impugnación tributaria. Pues para iniciar una etapa de ejecución se tiene que volver a notificar. Eso es lo que establece el artículo 108 del Código Tributario de la Ley 2492, para la facultad de ejecutar. Cualquier inicio de ejecución debe darse con la notificación de los títulos de ejecución tributaria establecidos del 1 al 9 en el artículo 108, y entre ellos está la propia declaración jurada presentada, liquidada, pero no pagada. Entonces, ¿eso qué implica? Que definitivamente no estamos frente a una situación en la que se estarían respetando los preceptos del propio inicio de la forma de ejercer el derecho como tal.
Desde ahí tendría que empezar a contabilizarse los 4 años de prescripción para la facultad de ejecutar. Y finalmente, para la facultad de ejecutar las sanciones por contravenciones, desde el 2023 hacia atrás estaríamos contando 2 años. Toda vez que el 2021, y esto no se ha modificado, estuvieran acaeciendo este inicio de cómputo que establece el Código Tributario, que es que se contabiliza la prescripción de los 2 años para ejecutar sanciones por contravenciones a partir de que la sanción se convierte en un título de ejecución tributaria. A partir de ese momento se empieza a contabilizar 2 años. Por lo tanto, cualquier momento antes del 1 de enero de la gestión 2021. Para atrás estarían prescritas todas y absolutamente todas las sanciones. Es interesante, porque si estamos hablando de que el principio de progresividad de los derechos humanos se aplicaría a este tema de la prescripción en materia tributaria, tendríamos que buscar la norma más benigna que tenga que aplicarse rompiendo los límites del tiempo y el espacio. O sea, como derecho humano, rompiendo los límites de la retroactividad y ultraactividad, y también rompiendo los límites de las fronteras. Podríamos tomar cualquier normativa de cualquier país que sea más benigna. En este caso, para que ustedes se queden pensando, sola y únicamente dentro de nuestro país, ¿cuál sería la norma más benigna en cuanto a los plazos, habiéndose considerado la prescripción tributaria como un derecho humano? ¿Cuál sería la norma más benigna que nos haría aplicar este principio de progresividad de los derechos humanos? 2 años de prescripción para todas las facultades. Eso es lo que tendría que aplicarse en la normativa existente, sea retroactiva o sea ultraactiva. Haya tenido vigencia jurídica y legal una norma, tiene el peso para ser aplicada como la norma más benigna en materia tributaria, pero de prescripción en materia tributaria. Pero no solamente hablamos del plazo, también podemos hablar de una norma que establezca el inicio de cómputo, y encontramos esa norma en la 1340, en el anterior Código Tributario. Podemos ver una norma más benigna respecto a la interrupción de la prescripción en materia tributaria. ¿Por qué no buscamos alguna de esas? Vamos a hablar en algún momento sobre eso. En la norma más benigna respecto a la suspensión de los plazos de prescripción, también podemos ubicar la norma más benigna dentro de la legislación de nuestro país. Todos estos parámetros de interpretación, de imaginación inclusive, ¿no?, para poder ingeniárselas y establecer de que definitivamente el Estado debe respetar la normativa frente a los derechos del contribuyente, es que podemos pensar y desarrollar nuevas teorías respecto a lo que engloba la prescripción tributaria como un derecho humano, como un mejor derecho. Así ahora la nueva doctrina utiliza y califica a los derechos humanos, el mejor derecho. Es algo interesante que podemos aplicar en nuestras tesis, que podemos aplicar en nuestros artículos científicos, que es necesario saberlos aplicar. Para la facultad de determinar la deuda tributaria, la gestión 2018 para atrás está prescrito. Para la facultad de imponer sanciones administrativas, la gestión 2018 para atrás está prescrito. Para la facultad de ejecutar la deuda tributaria, de la gestión 2018 para atrás está prescrito. Y para la facultad de ejecutar sanciones por contravenciones tributarias, de la gestión 2021 para atrás está prescrito. Un abrazo, cuídense. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Que la fuerza los acompañe. Chao, chao.